Dos niños emergen de foso en Inglaterra medieval. Su piel es completamente verde. Verde brillante. Como plantas. Imposible para piel humana. Hablan idioma que nadie reconoce. Rechazan toda comida durante días. Solo comen habas crudas. Y cuentan historia que desafía realidad. Vienen de mundo subterráneo de luz crepuscular perpetua donde el sol nunca brilla. Uno murió sin poder adaptarse a este mundo. La otra sobrevivió, pero su piel perdió el verde. Su cuerpo fue reescrito. Se transformó en humana de superficie. Y nunca encontró camino de regreso. Esto ocurrió en 1150 en Woolpit, Suffolk, Inglaterra. Documentado por dos cronistas medievales independientes respetados. Ralph de Coesal y William de Newburgh. Historiadores conocidos por rechazar cuentos fantásticos, pero que registraron esto como hecho verificable. Esta es la historia de los niños verdes de Woolpit. Y sugiere que hay otros mundos tocando el nuestro. Mundos de los que es posible salir. Pero a los que nunca puedes volver. Pero para entender cómo dos niños con piel verde aparecieron en Inglaterra medieval, debemos ir al momento exacto cuando fueron descubiertos. Al día que cambió todo lo que pensábamos sobre lo que existe debajo o al lado de nuestro mundo. Agosto de 1150. Woolpit, Suffolk, Inglaterra. Población aproximada 300 habitantes. Campesinos trabajan en cosecha cuando escuchan gritos desde los pozos de lobo. Fosos profundos cavados siglos atrás para atrapar lobos. 3 metros de profundidad. Paredes empinadas. Diseñados para que animales no puedan escapar. Se acercan cuidadosamente. Y encuentran dos niños en el foso. Niño y niña. Aproximadamente 8 y 10 años. Aterrorizados. Llorando. Y su piel es completamente verde. No verde enfermizo como ictericia. Verde brillante. Como vegetación. Como plantas jóvenes. Verde imposible para piel humana. Los campesinos lo sacan del foso. Bajo luz del sol el verde es aún más obvio. Imposible de ignorar. Imposible de explicar. Los niños llevan ropa de tejido extraño. Material que no reconocen. Textura diferente. Patrón de costura desconocido. Los llevan con Sir Richard de Calne, propietario de tierras más importante de la región. Caballero que ha viajado extensamente. Ha estado en Francia, en tierras santas durante cruzadas. Nunca ha visto niños verdes. Sir Richard intenta hablarles en inglés. Nada. Trae sirviente que habla francés normando. Nada. Trae sacerdote que intenta latín. Nada. Los niños solo hablan entre ellos en idioma completamente incomprensible. Sonidos que no coinciden con ninguna lengua conocida. No inglés antiguo. No francés. No galés. No latín. No árabe que algunos cruzados conocen. Es algo completamente diferente. Fonética extraña. Cadencia que no suena a ningún idioma europeo. Están aterrorizados. Abrazándose. Mirando todo con horror. Como si nunca hubieran visto el mundo exterior. Como si cada objeto fuera completamente extraño. Sir Richard ordena que les den comida. Pan recién horneado. Carne asada. Queso. Leche. Los niños rechazan todo. Niegan con cabeza. Empujan platos. No es que no tengan hambre. Tienen hambre desesperada. Están demacrados. Pero rechazan toda comida ofrecida. Durante 3 días rechazan toda comida. Están muriendo de hambre. Adelgazando visiblemente. Debilitándose. Hasta que alguien trae habas crudas recién cosechadas con vainas. Los niños las ven y sus ojos se iluminan. Reconocimiento. Primera vez que muestran reconocimiento de algo. Agarran las habas. Intentan abrir las vainas pero lo hacen mal. Abren los tallos en lugar de las vainas. Como si nunca hubieran visto habas pero reconocen algo fundamental en ellas. Les muestran cómo abrir las vainas correctamente. Los niños aprenden inmediatamente. Comen las habas crudas vorazmente. Solo habas. Nada más. Por semanas su única alimentación son habas crudas. Se niegan a comer habas cocidas. Deben ser crudas. Y hay algo más que aterroriza a los observadores. Cuando ven el sol directamente, los niños se encogen.
Cubren sus ojos. Gritan, como si la luz les causara dolor físico. Prefieren permanecer en interiores, en habitaciones oscuras, con cortinas cerradas, como si el sol fuera algo completamente extraño para ellos, como si nunca lo hubieran visto antes, como si la luz directa fuera tortura. Thomas de Burton, médico local que examinó a los niños en agosto de 1150, escribió en sus notas: la piel de los niños no muestra enfermedad, no es palidez, no es ictericia, es verde vibrante como hojas de primavera. Nunca he visto tal coloración en humano vivo. Evitan luz solar como si les quemara. Sus notas fueron preservadas en archivos de monasterio de Bury St. Edmunds. Este es testimonio médico contemporáneo, no leyenda posterior. Después de aproximadamente un mes, el niño se enferma. Fiebre, debilidad, rechaza incluso las habas. Se deteriora rápidamente en cuestión de días. A pesar de esfuerzos del médico y oraciones del sacerdote, el niño muere. No presenta síntomas de ninguna enfermedad reconocible. No bubones, no erupciones, no tos. Simplemente se debilita y muere, como si su cuerpo no pudiera adaptarse a este mundo. Como si algo fundamental en el aire o la luz o la presión fuera incompatible con su biología. Fue enterrado en cementerio de iglesia de Woolpit. Registro de entierro existe todavía. Puer viridis ignoti originis. Niño verde de origen desconocido. La niña está destrozada. Ha perdido a su único familiar. Su único vínculo con su origen. Está completamente sola en mundo que no comprende. Entre gente cuya lengua no habla. Bajo sol que le duele. Pero después de la muerte de su hermano, algo extraordinario comienza a suceder. La niña empieza a comer otros alimentos. Primero otras verduras, zanahorias, nabos, luego pan, eventualmente carne, y su piel comienza a cambiar. El verde se desvanece gradualmente. Semanas, meses. El tono verde brillante se vuelve más pálido, menos intenso, como si algo en su biología estuviera siendo reescrito, forzado a adaptarse. Después de aproximadamente un año, su piel es casi normal, color pálido europeo. El verde ha desaparecido casi completamente. Es como si su cuerpo estuviera transformándose, convirtiéndose en humana de este mundo en lugar de humana de donde sea que vino. Y entonces la niña comienza a aprender inglés, palabra por palabra, lentamente, con enorme dificultad, pero aprende. Después de aproximadamente 18 meses puede comunicarse básicamente. Y cuando finalmente puede hablar suficiente inglés, la gente le pregunta la única pregunta que importa: ¿de dónde vienes? Su respuesta fue registrada por dos cronistas independientes: Ralph de Coesal, abad cisterciense del monasterio de Coesal en Essex, y William de Newburgh, historiador canónigo agustino de Newburgh Priory en Yorkshire. Dos hombres separados por más de 100 millas. Sin conexión entre ellos. Ambos escribieron sobre los niños verdes. Ambos entrevistaron testigos directos. Y ambos registraron esencialmente la misma historia. Ralph de Coesal escribió en su Chronicon Anglicanum aproximadamente en 1189. Los niños fueron llevados a casa de cierto caballero donde permanecieron muchos años. La niña eventualmente aprendió nuestro idioma y fue bautizada. Cuando se le preguntó sobre su origen, dijo que ella y su hermano venían de tierra de luz crepuscular donde el sol nunca brilla. William de Newburgh escribió en su Historia Rerum Anglicarum en 1198. Testimonios dignos de confianza afirman que los niños vinieron del lugar donde no hay luz solar sino luz crepuscular perpetua. Describieron tierra donde toda la gente es verde como ellos. Hablaron de mundo debajo del mundo superior. Dos cronistas independientes. Dos fuentes separadas. La misma historia imposible. Y ambos eran conocidos por su escepticismo. William de Newburgh específicamente era famoso por criticar historias sobrenaturales de otros escritores. Rechazaba relatos de Geoffrey de Monmouth como fantasía. Desacreditaba milagros dudosos. Sin embargo, incluyó los niños de Woolpit en su historia. Y afirmó que múltiples testigos confiables confirmaron los hechos. La niña describe lugar donde no hay sol. Dice que su tierra está en perpetuo crepúsculo. Luz tenue constante.
Nunca día brillante, nunca noche oscura, solo luz crepuscular eterna. Dice que su gente es toda verde, como ella y su hermano. El verde es color normal allí, no enfermedad, no anomalía, normal. Describe lugar subterráneo, debajo de la tierra, un mundo completo debajo del mundo superior, con su propia tierra, su propia gente, su propia luz. La historia que cuenta es esta: ella y su hermano estaban cuidando animales de su padre. Ella menciona animales, pero no puede describir qué tipo. No coinciden con ovejas o cabras o ganado que ve en Inglaterra. Escucharon un sonido extraño, como campanas, música distante. Curiosos, siguieron el sonido. Encontraron una cueva, caminaron durante mucho tiempo en la oscuridad. El sonido de las campanas continuaba adelante, guiándolos. Y entonces vieron luz, brillante, dolorosa, cegadora, completamente diferente a la luz suave de su mundo. Salieron, y estaban en el mundo superior, en Inglaterra, en los pozos del lobo de Woolpit. Intentaron regresar inmediatamente. Buscaron la entrada de la cueva. No estaba. Buscaron durante horas. El túnel había desaparecido. O no podían encontrarlo. Todo lucía diferente bajo luz solar directa. No podían orientarse. Quedaron atrapados en mundo superior, bajo el sol terrible que les dolía, en tierra extraña, entre gente que no entendían, sin forma de volver a casa. Y ahí fue cuando los campesinos los encontraron. 2 niños verdes perdidos, aterrorizados, gritando en idioma incomprensible, atrapados en mundo equivocado. Margaret de Woolpit, mujer local que cuidó a la niña verde durante sus primeros años en la superficie, testificó ante el abad Ralph cuando visitó Woolpit en 1160. La niña lloraba todas las noches. Hablaba en su lengua extraña. Señalaba hacia abajo, hacia la tierra, como si tratara de cavar para volver. Después de que su hermano murió dejó de intentar, como si supiera que estaba atrapada aquí para siempre. Este testimonio está registrado en los márgenes del Cronicon, evidencia de que la niña genuinamente creía en su historia. No era invención, era su realidad. Y entonces la niña continúa viviendo en Woolpit. Pierde completamente su color verde después de aproximadamente 2 años. Se integra en sociedad lentamente. Aprende inglés con fluidez eventualmente. Se bautiza cristiana. Según registros históricos que sobreviven, aproximadamente en 1165 se casó con hombre de King's Lynn, pueblo a 30 millas al norte. Vivió vida aparentemente normal. Pero los cronistas mencionan detalle inquietante que se repite en ambas fuentes. Era de conducta bastante imprudente y lasciva. En términos medievales, esto significa que no se comportaba con modestia esperada de mujer cristiana. No seguía normas sociales correctamente. Quizás porque nunca fue completamente socializada en cultura inglesa. Porque venía de lugar completamente diferente con costumbres completas diferentes. O porque parte de ella nunca aceptó este mundo. Nunca dejó de ser exiliada forzada. Viviendo en tierra que no era la suya. Entre gente que no era su gente. Bajo sol que no era su sol. Y hay otro detalle que está en las crónicas pero raramente se menciona. La niña, años después cuando ya era mujer adulta casada, ocasionalmente tenía episodios extraños. Momentos donde parecía estar en otro lugar. Se detenía en medio de actividad. Sus ojos se volvían vidriosos, vacíos, como si mirara algo que nadie más podía ver. Murmuraba en el idioma desconocido de su infancia. Palabras que nadie a su alrededor reconocía. Sonidos que no coincidían con ninguna lengua inglesa. Como si parte de ella nunca dejó el lugar de luz crepuscular. Como si todavía pudiera verlo. Recordarlo. Anhelarlo. William de Newburgh escribió: incluso después de muchos años viviendo entre nosotros, la mujer ocasionalmente caía en estados donde hablaba en la lengua de su infancia. Parecía estar comunicándose con personas que no estaban presentes. Estos episodios la dejaban agotada y melancólica. Evidencia de que trauma de su desplazamiento nunca sanó completamente. Que vivía entre 2 mundos. Físicamente en uno.
mentalmente todavía conectada al otro. Estos episodios duraban minutos. Y luego pasaban. Ella regresaba. A Inglaterra. A su vida. Al mundo del sol. Pero esos momentos revelaban verdad. Ella conocía algo. Recordaba algo. Había experimentado algo que el resto de humanidad nunca experimentaría. Conocía secretos sobre lo que existe más allá o debajo de nuestro mundo. Y ese secreto la atormentaba. Porque no solo perdió a su hermano. Perdió su mundo entero. Su familia. Su gente. Todo lo que conocía. Fue transformada forzosamente para sobrevivir. Su cuerpo reescrito. Su piel cambiada. Su biología alterada. Y nunca pudo volver. La niña vivió hasta edad adulta. Los registros no especifican cuándo murió exactamente. No hay fecha de muerte registrada. O si tuvo hijos. O qué pasó finalmente con ella. Simplemente desaparece de registros históricos después de aproximadamente 1170. Como apareció misteriosamente, desaparece misteriosamente de la historia. Pero es fácil imaginar sus últimos años. Mujer anciana en Inglaterra medieval. Su piel hace décadas que perdió todo rastro de verde. Hablando inglés perfectamente. Totalmente integrada. Totalmente humana en apariencia. Pero ocasionalmente todavía teniendo esos episodios. Momentos donde vuelve. Donde ve el mundo de luz crepuscular. Donde su hermano todavía está. Donde debería estar. Y luego murió. Y el secreto murió con ella. Entonces, ¿qué está realmente sucediendo aquí? ¿Qué eran los niños verdes de Woolpit? Los escépticos modernos proponen explicaciones racionales. Condición médica rara llamada clorosis o anemia severa puede dar tinte verdoso a piel en casos extremos. Pero la clorosis causa verde pálido enfermizo. Verde grisáceo. No el verde brillante intenso como plantas que ambos cronistas enfatizan repetidamente. Y la clorosis es condición nutricional que mejora con alimentación adecuada. Estos niños rechazaron alimentación normal durante semanas. Además, clorosis no explica el idioma completamente desconocido. No explica la ropa de tejido extraño. No explica la aversión extrema a luz solar. No explica la dieta selectiva exclusiva de habas crudas. No explica la muerte misteriosa del niño sin síntomas de enfermedad reconocible. Otros sugieren que eran niños flamencos huérfanos de comunidad de inmigrantes cercana. Que el idioma era flamenco que campesinos ingleses no reconocían. Que se perdieron en bosque de Thetford y subsistieron comiendo plantas silvestres que mancharon su piel. Pero hay problemas devastadores con esta teoría. Flamenco es idioma germánico relacionado con inglés antiguo y frisón. Algunos cognados deberían ser reconocibles especialmente para Sir Richard, que había viajado extensamente. Los cronistas dicen que nadie podía entender ni una sola palabra. Ni siquiera sacerdote educado que conocía múltiples lenguas. Y consumir plantas no causa coloración verde de piel tan intensa. La clorofila no se absorbe así en biología humana. No tiñe piel desde dentro. Además, esta teoría no explica por qué el verde desapareció gradualmente cuando la niña comenzó a comer dieta normal. Si fuera mancha externa se lavaría. Si fuera condición médica no desaparecería solo cambiando dieta. Hay teoría de comunidad minera aislada. Niños de familia de mineros que trabajaban en minas de cobre o estaño. Viviendo bajo tierra durante generaciones. Desarrollando dialecto único. Exposición a minerales causando coloración verdosa de piel. Malnutrición causando sensibilidad a luz. Pero minas en Suffolk en siglo XII eran superficiales. Pequeñas. No había comunidades viviendo permanentemente bajo tierra. Y exposición a cobre causa coloración azul verdosa de cabello y uñas. No verde brillante uniforme de toda la piel. Esta teoría tampoco explica muerte del niño. O transformación biológica de la niña. O su historia consistente sobre mundo de luz crepuscular. La verdad incómoda es que ninguna explicación escéptica explica todos los elementos. Cada teoría racional explica uno o dos detalles, pero falla catastróficamente con el resto. Piel verde. Idioma incomprensible. Ropa extraña. Aversión a sol. Dieta exclusiva a habas crudas. Muerte misteriosa. Transformación gradual. Historia de mundo imposible.
y documentación por dos fuentes independientes respetadas. Para explicarlo todo necesitamos considerar posibilidades más extrañas. La niña describe mundo de luz crepuscular perpetua sin sol pero con luz. En física moderna, teorías de universos paralelos sugieren realidades alternativas con leyes físicas ligeramente diferentes. Quizás en una de estas realidades la Tierra nunca desarrolló rotación normal, bloqueada por marea como luna. Zona crepuscular perpetua entre lado oscuro y lado de luz permanente. En tal mundo la vida podría evolucionar diferente, usando clorofila en piel para fotosíntesis adicional en luz débil. Piel verde no como enfermedad, sino como adaptación evolutiva normal. Como tener cabello castaño o ojos azules. Normal allá. Imposible aquí. Los niños cruzaron accidentalmente de su realidad a la nuestra. A través de túnel o cueva que era punto de conexión dimensional. Intersección entre mundos paralelos. Una vez aquí no podían regresar. El punto de cruce se cerró o movió. Es inestable. Temporal. El niño murió porque su biología no era completamente compatible con nuestro mundo. La atmósfera, la presión, la luz solar directa. Algo era demasiado diferente. Su sistema no pudo adaptarse. La niña sobrevivió pero su biología se adaptó forzosamente. Perdió el verde. Su cuerpo literalmente reescrito a nivel celular para funcionar en este mundo. Pero parte de su mente quedó conectada. Los episodios donde veía su mundo original, donde hablaba su idioma original, eran momentos donde la conexión se reactivaba brevemente, ventanas a realidad que dejó. O quizás la explicación es más literal. Muchas culturas antiguas tienen leyendas de gente viviendo debajo de tierra, reinos subterráneos. En tradiciones británicas específicamente hay múltiples referencias a tierra de hadas bajo colinas. Describen lugares donde tiempo funciona diferente, donde luz es crepuscular, donde la gente es diferente. ¿Y si estas leyendas tienen base en realidad? ¿Y si existe civilización subterránea literal en vastas cavernas profundas bajo Inglaterra? Con su propio ecosistema complejo, su propia fuente de luz, bioluminiscencia, minerales fosforescentes, algo. Su propia especie humana que evolucionó separada de humanos superficiales durante decenas de miles de años. Piel verde por adaptación a ambiente con diferentes longitudes de onda de luz. O por simbiosis con organismos fotosintéticos viviendo en su piel. Como corales con zooxantelas. Tecnología que produce luz constante crepuscular. Los niños eran de esa civilización. Accidentalmente encontraron túnel que conectaba cavernas profundas con superficie. Siguieron sonido de campanas. Quizás sonido de iglesia de Woolpit que de alguna forma resonó hasta las cavernas. Salieron a superficie. Quedaron completamente desorientados. No podían encontrar entrada del túnel bajo luz solar cegadora. El niño no pudo sobrevivir. Biología adaptada a cavernas profundas. Presión diferente. Microbioma diferente. Algo lo mató. La niña se adaptó. Pero a costo de todo lo que era. Su verde desapareció. Su cuerpo cambió. Se convirtió en humana de superficie. Pero su mente recordaba. Y en momentos de estrés o sueño volvía mentalmente a las cavernas. Al mundo de luz suave. A su verdadero hogar. No hay manera de probar ninguna teoría. Universos paralelos son hipótesis teórica. Civilizaciones subterráneas no tienen evidencia física. Pero tampoco las explicaciones escépticas funcionan completamente. Estamos dejados con hechos documentados que desafían explicación satisfactoria. Dos niños con piel verde aparecieron en Inglaterra medieval. Hablaban idioma que nadie podía identificar. Uno murió sin poder adaptarse. La otra fue transformada biológicamente. Ambos contaban historia de mundo imposible de luz crepuscular. Y dos cronistas respetados independientes registraron todo como hecho verificable. No como cuento. No como alegoría. Como evento histórico real que ocurrió y que no podían explicar. Y quizás eso es lo más aterrador. No es leyenda urbana moderna inventada en Internet. No es cuento de hadas medieval embellecido posteriormente. Es evento histórico documentado por fuentes primarias contemporáneas. Registrado como hecho.
Los testigos eran personas reales con nombres reales. Sir Richard de Calne era figura histórica verificable. Poseía tierras en Woolpit. Está documentado en registros feudales. Los cronistas eran historiadores reputados. Sus otras obras son consideradas fuentes confiables para historia medieval. No eran crédulos. No eran supersticiosos. Eran escépticos educados. Y sin embargo registraron esto. Porque múltiples testigos confiables lo confirmaron. Porque el evento realmente ocurrió. Algo extraño sucedió en Woolpit en 1150. Woolpit todavía existe hoy. Pueblo pequeño en Suffolk con población de aproximadamente 1.500 habitantes. En 2018 residentes locales erigieron estatua conmemorativa de los niños verdes en centro del pueblo. 2 figuras de bronce, niño y niña, con piel de color verde pátina, mirando hacia arriba con expresión de asombro y miedo. El pueblo ha adoptado la historia como parte de su identidad. Pub local se llama The Green Children. Hay señales turísticas explicando la leyenda. Pero los pozos de lobo originales donde fueron encontrados desaparecieron hace siglos. Llenados con tierra. Nivelados por agricultura. Olvidados físicamente. Si había túnel que conectaba a otro mundo, está perdido. Destruido por 700 años de desarrollo. O nunca estuvo en ubicación física fija. Era anomalía temporal. Intersección dimensional que existió brevemente y luego se cerró. No hay forma de buscar evidencia física ahora. No hay forma de probar o refutar las explicaciones. Solo tenemos palabras de los cronistas. Testimonio de testigos hace casi 900 años. Y la pregunta que nunca tendrá respuesta definitiva, ¿qué eran realmente esos niños? Víctimas de circunstancias inusuales pero completamente mundanas que no entendemos porque detalles se perdieron en tiempo. ¿O eran exactamente lo que afirmaban ser? Visitantes de otro mundo. Un mundo de luz crepuscular perpetua y gente verde. Un mundo que existe en algún lugar. Debajo de Inglaterra. O al lado en realidad paralela. O en algún pliegue dimensional que tocó el nuestro brevemente en 1150. Y si era real ese mundo todavía existe. Los niños tenían familia allá. Padres que nunca supieron qué les pasó a sus hijos. Que desaparecieron en cueva y nunca regresaron. Comunidad que los buscó. Que quizás selló el túnel para prevenir más pérdidas. Condenando accidentalmente a los niños a exilio permanente. Ambas posibilidades son profundamente trágicas. Si eran humanos normales con explicación mundana que no comprendemos, sufrieron horriblemente. Perdidos. Traumatizados. Separados de familia. El niño murió lejos de casa en tierra extraña. La niña quedó sola, forzada a adaptarse, a olvidar su pasado, a convertirse en otra persona. Si eran de otro mundo, la tragedia es aún peor. Atrapados, separados permanentemente de su realidad, de su familia, de su gente. La niña fue transformada biológicamente, perdió su identidad, su cuerpo cambió. Su piel cambió. Se convirtió en algo que no era. Y nunca encontró camino a casa. Porque quizás no había forma de volver. Quizás algunos cruces solo funcionan en una dirección. Sales pero nunca puedes regresar. Los niños de Woolpit cruzaron de un lugar a otro. Y el cruce los cambió irreversiblemente. Uno murió por el cambio. La otra sobrevivió transformándose en otra cosa. Perdiendo todo lo que la hacía quien era. Y ella cargó ese conocimiento resto de su vida. El conocimiento de que hay otros lugares. Que es posible cruzar. Que ella lo hizo. Que vio ambos lados. Que perdió uno para estar atrapada en otro. Y que nunca nadie creería completamente su historia. Porque es demasiado extraña. Demasiado imposible. Entonces vivió como exiliada. En mundo que no era el suyo. Bajo sol que le dolía. Entre gente que no era su gente. Murmurando ocasionalmente en idioma que nadie recordaba. Viendo en episodios fugaces el mundo que perdió. El mundo donde su hermano está. Donde debería estar. Si el túnel no hubiera desaparecido. Si hubiera encontrado camino de regreso. Si algunos cruces no fueran permanentes.
Los niños verdes de Woolpit vinieron de algún lugar que no podemos ubicar en mapa. Hablaron idioma que no coincide con ninguna lengua documentada. Describieron mundo que no existe en ninguna geografía conocida. Uno murió sin poder adaptarse. La otra se adaptó perdiendo todo lo que era. Esta es historia documentada por dos cronistas medievales respetados independientes. Historia que ha sobrevivido casi 900 años sin explicación satisfactoria. Y nos deja con pregunta final. ¿Hay otros mundos tocando el nuestro? ¿Lugares donde gente es diferente? ¿Donde luz es diferente? ¿Donde realidad funciona con reglas ligeramente distintas? ¿Y es posible cruzar? ¿Accidentalmente? ¿Brevemente? ¿Irreversiblemente? Los niños de Woolpit sugieren que respuesta es sí. Que cruzaron. Que vinieron aquí. Que uno murió y la otra fue transformada forzosamente para sobrevivir. Y que túnel se cerró detrás de ellos, dejándolos exiliados permanentes. La niña vivió décadas así, perdiendo gradualmente el verde, olvidando palabras de su idioma, convirtiéndose en otra persona, hasta que finalmente murió, todavía exiliada, todavía recordando en momentos fugaces el mundo de luz crepuscular, el mundo al que nunca pudo volver, porque algunos cruces no tienen regreso, y algunos secretos mueren con quien los guarda, como murió con ella, enterrado tan profundamente como el lugar del que vino, debajo de la tierra, donde luz es crepúsculo perpetuo, y gente es verde, y sol nunca brilla, y nadie de este mundo puede ir, porque túnel desapareció, o porque nunca existió aquí, solo allá, en el otro lado, en el mundo que perdió.